A ver, si pensamos en Groenlandia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente una imagen de una extensión inmensa, blanca, solitaria, puro hielo, ¿verdad? Pues aunque eso es cierto, se queda muy corto. Esa imagen es solo una parte de la historia. Hoy vamos a ver qué hay, bueno, más allá de todo ese hielo. Y aquí la tenemos. Esto es Groenlandia. Y sí, claro que hay hielo, vaya si lo hay. Pero mirad bien, porque también hay cultura, hay una historia de lucha por la autonomía que es fascinante. Y cada vez más una importancia estratégica que la pone en el mapa mundial. Es de verdad un lugar de contrastes alucinantes. Para que empecemos a entender de qué van esos contrastes, lo primero es hablar de escala, de tamaño. La cifra es, bueno, es brutal, más de 2 millones de kilómetros cuadrados. A ver, para que nos hagamos una idea, es más grande que México. ¡Más grande que México! Esto la coloca como la decimotercera, digamos, entidad más grande del mundo por superficie. Es un auténtico gigante geográfico. Y claro, la característica que lo define todo es su famosa capa de hielo. Es que no es una forma de hablar. El 80%, casi nada, el 80% de toda esa superficie está cubierta por una masa de hielo, que es que en algunos sitios tiene kilómetros de espesor. ¡Kilómetros! Y ahora viene el dato que lo pone todo patas arriba. En toda esa inmensidad, en ese gigante geográfico, ¿cuánta gente vive? Pues agarraos, poco más de 57.000 personas. Es que es increíble. Un territorio gigantesco con la población de una ciudad pequeña. Esa es la gran paradoja de Groenlandia. Vale, pues en los próximos minutos vamos a explorar todo esto. Hablaremos del gigante helado, de cómo es la vida en la costa, de su viaje como nación, de su economía, que es muy curiosa, y de su papel estratégico, que cada vez es más importante. Venga, pues empecemos por el principio, con esa idea del gigante helado. Una tierra donde los números, como vamos a ver, cuentan una historia de extremos de verdad. Es que fijaos en esta comparación porque es brutal. Por un lado, el área más grande que México, o para que nos entendamos, como 3 veces Texas. Una barbaridad. Y por otro lado, la población, la que cabría más o menos en una ciudad pequeña. Esta dualidad, este contraste tan bestia, es lo que lo define absolutamente todo en Groenlandia. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quiénes son y dónde viven esas apenas 57.000 personas? Vamos a dejar un poco la geografía y a centrarnos en la gente. Pues mirad, la inmensa mayoría, más de un 88%, son groenlandeses de origen inuit. Luego hay una minoría danesa, sobre un 7%. Y lo más importante, ¿dónde viven? Pues casi todos apretados en la costa suroeste. El interior, con todo ese hielo, está básicamente vacío. La vida aquí, literalmente, se vive en los bordes de la isla. Y ojo, que aquí llega otra sorpresa, porque con esa imagen que tenemos de naturaleza salvaje, ¿quién diría que Groenlandia tiene un nivel de urbanización altísimo? Pues sí, casi el 88% de la gente vive en ciudades o pueblos. Y es más, casi un tercio de toda la población del país vive en la capital, en Nuuk. Curioso, ¿eh? Claro, toda esta identidad cultural tan fuerte y tan particular se refleja, como no podía ser de otra manera, en su historia política. Vamos a ver un poco cómo ha sido ese camino, bastante único, hacia el autogobierno. Esta línea de tiempo lo resume genial. Fijaos, empezamos con la colonización danesa allá por el siglo XVIII. Luego, un salto a 1979, que es clave, cuando consiguen la autonomía interna. Y atentos a esto, en el 85 se van de la Comunidad Europea, lo que hoy es la Unión Europea. Y ya el último gran paso es en 2009, con la Ley de Autogobierno, que les da muchísimas más competencias. Pero a ver, ¿qué significa exactamente esto de autogobierno? Pues para que quede claro. Significa que Groenlandia gestiona la mayoría de sus cosas, de sus asuntos internos, pero Dinamarca todavía se reserva el control de temas clave, como la política exterior, la seguridad y la política financiera. Muy bien, vamos a hablar de economía, de dinero, porque la economía moderna de Groenlandia, ya os adelanto que es bastante más compleja de lo que uno se imagina. De primeras, este gráfico ya rompe unos cuantos mitos. Estamos hablando de una economía de altos ingresos, ¿eh? Y mirad esto, el sector servicios es el 61% del PIB, más de la mitad. La industria y la agricultura, donde metemos la pesca, son importantes, por supuesto, pero el gran motor de la economía son los servicios. Y si miramos a dónde venden sus productos, que son sobre todo pescado y marisco, pues vemos que el socio principal sigue siendo Dinamarca. La mitad de todo va para allá. Pero lo que es súper interesante es ver cómo China ya es el segundo, llevándose casi una cuarta parte de todo lo que exportan. Impresionante. Esta frase resume la situación a la perfección. Es una economía de altos ingresos,
Sí, pero que se apoya en dos patas, por así decirlo. Por un lado, depende muchísimo de la pesca, que es vital, y por otro, del apoyo financiero, del dinero que le llega del gobierno danés. Una doble dependencia. Pero pensemos una cosa. En una tierra de hielo, de frío extremo, ¿de dónde sacan la energía? Pues la respuesta, la verdad, va a sorprender bastante. Es que esto es alucinante. Casi el 86% de la electricidad de Groenlandia viene de energía hidroeléctrica. ¿Cómo? Pues muy fácil, usan el agua del deshielo de sus propias glaciares para mover las turbinas. Están convirtiendo su rasgo más famoso, el hielo, en su principal fuente de energía limpia. Los combustibles fósiles, apenas un 14%. Y para terminar, vamos a mirar un poco hacia el futuro, hacia ese papel cada vez más importante que tiene Groenlandia como, como un puesto de avanzada estratégico en pleno Ártico. Su ubicación lo es todo. Es que es clave. Está justo en el cruce de caminos entre el Océano Ártico y el Atlántico Norte, a medio camino entre América del Norte y Europa. Y claro, a medida que el hielo del Ártico va desapareciendo, esa posición vale cada vez más oro. Es una pieza vital para las nuevas rutas de barcos que se abrirán en el Ártico y, por supuesto, para la seguridad de toda la zona. Y por si fuera poco, en su costa noroeste tienen una base de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. De la Fuerza Espacial, eso ya nos dice que su importancia no es solo local, es global. Así que, al final, la pregunta queda ahí, flotando en el aire. Con el hielo retrocediendo y con todo el mundo mirando sus recursos y su posición en el mapa, ¿qué futuro le espera a la isla más grande del mundo? Es una pregunta fascinante, desde luego.